Ok, muy bien. Pues ahora sí, equipo uno o México y la guerra de Corea, el panel es todo suyo. Tienen 20 minutos y ya saben, no es necesario que expongan todos, pero si quieren exponer todos, yo no tengo tema. Bueno, buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy les vamos a hablar de la participación de México en la guerra de Corea. Para comenzar, hay que recordar que este conflicto fue uno de los muchos que se desarrollaron durante la Guerra Fría. Y quienes estuvieron con la profesora Canetti no me dejarán mentir, que ella le llamaba guerra caliente a estos conflictos que eran pues respaldados por las dos superpotencias, pero ubicados en otros territorios. Entonces, con la delimitación de zonas de influencia, la URSS terminó por apoyar a Corea del Norte y Estados Unidos a Corea del Sur. Entonces, con el incremento del poderío militar de Corea del Sur y los deseos de unificar a Corea en una sola, Kim Il-sung no esperó la aprobación soviética para este ataque y declaró la guerra el 25 de junio de 1950 a Corea del Sur, con cerca de 56,000 tropas norcoreanas atacando el territorio, cruzando la línea divisoria del paralelo 38. 4 días después, las tropas norcoreanas tomaban Seúl, por lo que el presidente Truman ordenó el apoyo de la milicia, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval para detener la avanzada comunista, la cual llegó el 30 de junio. Naciones Unidas condenaron a Corea del Norte como el agresor, conminándola a regresar a los límites que marcaba este paralelo 38, y las fuerzas conjuntas llegaron a Incheon el 15 de septiembre de 1950. El, a finales de septiembre, eh, la política americana cambió cuando las Naciones Unidas autorizaron la incursión en Corea del Norte para destruir a los agresores. Y el 20 de octubre las tropas conjuntas cruzan este paralelo. El 27 de julio de 1953 se firma, no, perdón. Ay, sí. Eh, ya me puse nerviosa. Para finales de Tranquila, tranquila. septiembre, eh, bueno, a mediados de octubre fue cuando el ejército chino también se involucró en este conflicto, mandando a cerca de 200,000 voluntarios del Ejército de Liberación Popular, que se unieron a las tropas de Corea del Norte para enfrentar a las fuerzas conjuntas de Naciones Unidas, con lo que tomaron de nuevo Seúl, aunque esta fue recuperada después por las fuerzas de Naciones Unidas. Cuando los enfrentamientos llegaron a un estancamiento, se realizaron pláticas por parte de las fuerzas de Naciones Unidas con los dirigentes de Corea del Norte, y durante estas pláticas se acordó restablecer el paralelo 38 como la línea divisoria, y esas pláticas continuaron hasta finales de octubre. Con la muerte de Stalin en el 53 y la permanencia de las fuerzas de Naciones Unidas en Corea del Norte, Kim Il-sung llevó a terminar una guerra que no podía ganar. Y el final se marcó por el armisticio que se firmó el 27 de julio de 1953, pero lo que no marcaba como tal el fin de la guerra, sino un cese al fuego. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver un mapa que marca la línea divisoria que se marcó, los diferentes ataques de cuando Corea del Norte cruzó el paralelo, así como la recuperación de territorio de Corea del Sur. La que sigue, por favor. Ahora, la perspectiva de los periódicos mexicanos fue que Excelsior y El Universal dedicaron casi todas sus columnas a transmitir notas sobre este conflicto, que consistían en traducciones de los cables internacionales enviados por agencias estadounidenses, como el Excelsior reprodujo los de la Associated Press y de la International News Service, que contenían solo la versión estadounidense del conflicto, mientras que el Universal contaba con información de la United Press International y algunas notas de la France Press. Y hay que remarcar que ninguno de los periódicos mexicanos contaba con los servicios de la agencia soviética
Telegrafno Agentstvo Sovietskogo Soyuz. En los reportes del Departamento de Estado y de la prensa de la Embajada estadounidense se remarcó que primero fue la prensa mexicana la que instituyó una postura a favor de los movimientos de Estados Unidos antes que el gobierno mexicano. ¿Y por qué se dio esto? Fue porque el presidente Miguel Alemán se encontraba en una gira al norte del país y la única declaración oficial que se hizo fue por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Manuel Trello, quien dirigió un mensaje al secretario de la ONU, asegurando que México iba a cumplir sus obligaciones para la organización. Lo que llevó a los analistas del Departamento de Estado estadounidense a remarcar que primero fue la prensa la que tenía una posición favorable hacia ellos antes que el gobierno. Y después la prensa se vio obligada a seguir esta misma línea neutral y apática del gobierno por presiones oficiales. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar de los factores que determinaron la participación de México en esta guerra. Para contextualizar, después de la Segunda Guerra Mundial, México intensificó sus relaciones con Estados Unidos, pues en estos años este era como su mercado más importante tanto para adquirir maquinaria como para las exportaciones agropecuarias y minerales. Sin embargo, es importante destacar que México sí mantuvo una política autónoma en materia exterior. En cuanto a la guerra de Corea, el gobierno mexicano, de acuerdo con el artículo 89 constitucional en su fracción décima, rechazó participar en estas misiones de defensa del hemisferio occidental dictadas por la OEA. Cabe mencionar que Colombia fue el único estado latinoamericano que sí mandó de forma oficial sus tropas a la península. Por otro lado, una vez iniciada la guerra, el secretario general del Consejo de Seguridad, Trick Bly, recomendó a los miembros que proporcionaran toda la ayuda necesaria para que se rechazara este ataque y se restableciera la paz tanto en la región como en la seguridad internacional, lo cual fue como una alarma directa para todos los países latinoamericanos, ya que tomando en consideración el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, estos pensaban que podían verse comprometidos a participar militarmente en la guerra. Siguiente, por favor. Sin embargo, México sí participó en la guerra en ámbitos no militares, ya que desde un inicio el gobierno dio su apoyo a las medidas y al plan de pacificación que proponía Estados Unidos. Además, se comprometió a no vender armas a los estados socialistas. Lo que se buscaba era impedir que pues, les llegaran como todas estas herramientas a las fuerzas que estuvieran luchando contra las Naciones Unidas en Corea. El gobierno mexicano también denunció a los norcoreanos como los agresores y México proporcionó asistencia humanitaria y suministros, sobre todo en medicinas y alimentos. Esto se aproxima que fue una ayuda de $40,000. Siguiente, por favor. Y en cuanto Estados Unidos seguía insistiendo en que México enviara militares a Corea. Entonces, el ejército mexicano no participó activamente debido a la política de no intervención en asuntos de otros estados y la solución pacífica de controversias. Sin embargo, México para Estados Unidos era como un lugar como importante. Además, esperaba que lo apoyara de la misma forma que lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de acuerdo con la lógica estadounidense, si México mandaba tropas a Corea, esto sería un ejemplo y ayudaría a que otros países latinoamericanos hicieran lo mismo, por lo que en abril de 1951 funcionarios estadounidenses solicitaron de forma formal a Manuel Tello que México contribuyera con una división de combate. La respuesta de este fue negativa debido pues, a dio varios como argumentos. Una de ellas es que la opinión pública en México no apoyaría que se mandaran tropas fuera del territorio nacional. Por otro lado, México no podía asumir los costos del equipo, el entrenamiento, el transporte y de mantener las tropas en Corea. Además, 1952 iba a ser un año importante porque eran elecciones presidenciales en México. Y por último, el Senado tenía que aprobar esta medida y de acuerdo con el secretario, esto provocaría un gran debate sobre la constitucionalidad de la medida y sobre la defensa de la soberanía nacional. Aunque el gobierno estadounidense recibió una respuesta negativa, siguió insistiendo, ya que también recapitulando un poco, Estados Unidos le había otorgado a México la condición de nación más favorecida, aunque no se había firmado ningún acuerdo comercial entre estos, y además había respaldado los préstamos que México había pedido al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y al Banco Mundial.
Sin embargo, el gobierno estadounidense realizó un esfuerzo final para conseguir el apoyo militar de México a inicios de 1952, cuando se reunieron en la Ciudad de México. Sin embargo, estas negociaciones llegaron rápidamente a un punto muerto y la tensión respecto como a esta presión se dio por finalizada cuando la delegación estadounidense regresó a su país. Como consecuencia, México nunca firmó un pacto de asistencia militar ni proporcionó sus tropas para las operaciones de la ONU en Corea. Siguiente. Okay, el primer antecedente para entender la participación de mexicanos desde el ejército estadounidense es el acuerdo bilateral México-Estados Unidos, a partir del cual los mexicanos pudieron incorporarse al servicio militar estadounidense y mantener su nacionalidad mexicana desde 1943. Por otro lado, la migración se había intensificado en años anteriores. Esto también es otro de los antecedentes. Por ejemplo, en los años entre 1910 y 1930, 1 millón de migrantes mexicanos cruzaron la frontera norte hacia Estados Unidos. La concentración de los soldados hispanos se encontraba en los estados sureños debido a que 80% de los migrantes habían permanecido viviendo en la frontera y estos mismos se ofrecieron como voluntarios para estar en el ejército debido a las pocas oportunidades que habían recibido para poder sustentarse. Y también el programa de braceros es otro antecedente a partir del cual migrantes mexicanos comenzaron a tomar el papel de soldados estadounidenses. Pero, ¿cuál fue o cómo fue que se involucraron los soldados mexicanos? Gran parte de la participación fue por medio de decisiones individuales de migrantes que se convirtieron en soldados, pero también hubo algunos de ellos que fueron enlistados forzosamente por el ejército estadounidense. Sin embargo, cabe destacar que gran parte de estos voluntarios se registraron como blancos, lo cual no permitió tener un registro correcto de cuántos eran mexicanos. A lo que se le sumó que ya dentro del ejército, pues no les permitían hablar español. Como ya les había mencionado, no existe información oficial de los enlistados debido a que también no se les notificó a los gobiernos pertenecientes de los soldados que se habían enlistado, pero se calcula que de los soldados estadounidenses que participaron en la guerra de Corea, 180,000 eran hispanos, de los cuales 100,000 eran mexicanos o mexicano-americanos, de los cuales 36,574 soldados de los 36,574 soldados estadounidenses caídos durante esta guerra, se calcula que 3,734 eran hispanos. Algunos mexicanos memorables de los que se conoce su participación en la guerra son Roberto Sierra, quien es padre del embajador Iván Roberto Sierra, quien a su vez es director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Jesús Rodríguez de Los Ángeles. Su participación destaca dentro de las misiones realizadas en México, Mexican Squad, el cual era un batallón del Regimiento 35 de la División 25. Y finalmente Eugenio Obregón y el general Richard Cavazos, quien fue el primer general mexicano en el ejército estadounidense, que luchó también en la guerra de Vietnam. El 2 de septiembre de 1952, Luis Padilla Nervo, quien entonces era representante de México ante la ONU, presentó una carta al secretario general de Naciones Unidas que contenía una propuesta del presidente Miguel Alemán respecto al tema de la cuestión de los prisioneros de guerra. Esto sería presentado como un proyecto de resolución en la reunión celebrada por la Asamblea el 1 de noviembre de 1952. El plan de Alemán implicaba un alto al fuego inmediato y reconocía el principio de repatriación voluntaria, el cual había sido apoyado por Estados Unidos. De esta manera, cuando una persona se negara a ser repatriada, se le concedería asilo temporal en cualquier momento. En cualquier Estado miembro de la ONU que hubiera aceptado pues, esta propuesta. Las personas que se negaran a ser repatriadas recibirían el estatus de inmigrantes y se les permitiría buscar empleo en ese país que los haya acogido. Finalmente, aquellos que originalmente rechazaran la repatriación, pero luego cambiaran de opinión, serían devueltos a sus estados de origen bajo los auspicios de la ONU.
El gobierno estadounidense en un inicio le agradó esta propuesta. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense se molestó porque consideraba que el gobierno mexicano se estaba entrometiendo en negocios plenamente estadounidenses sin una consulta previa. Pero pese a esto, pues no se descartó el plan del presidente alemán. Por otro lado, la Mancomunidad de Naciones tomó una actitud mixta ante la propuesta mexicana. Esta organización defendía que la propuesta fuera dirigida únicamente a aquellos miembros de la ONU que no hubieran contribuido con fuerzas militares en la guerra, ni que los miembros comunistas ni a los nacionalistas chinos se les permitiera conceder asilo, y que la propuesta se presentara a través de los canales diplomáticos formales y no como un proyecto de resolución directo por la ONU. Sin embargo, a pesar de este apoyo que recibió el plan, esta propuesta pues no terminó por ser votada por la Asamblea General, pero hay que destacar que su presentación ayudaría a promover la eventual resolución de la problemática de los prisioneros de guerra. Sí, bueno, entonces a continuación se va a exponer qué fue lo que le deparó a las relaciones de México con la península de Corea una vez que terminó esta guerra. La siguiente, por favor. Entonces, en un inicio, las acciones del gobierno mexicano con relación a la península de Corea se dieron especialmente en el ámbito de las relaciones multilaterales, siendo especialmente relevante la participación en la ONU. Sí, es especialmente destacable y memorable la participación de México en la votación de la Asamblea General del 12 de diciembre de 1948, ya que en esta se tomó la resolución de declarar al gobierno de Corea del Sur como el único legalmente constituido en la península de Corea. Entonces, también a raíz de eso, el gobierno surcoreano comenzó a intentar intensificar sus relaciones con aquellos estados que apoyaron esta resolución, entre ellos México. Esto tanto para obtener ventajas en su competencia con Corea del Norte, como también para asegurar su propia seguridad. Sin embargo, en el caso mexicano, decidió asumir una actitud cautelosa en torno a la península de Corea y intentó retrasar lo más que se pudo el reconocimiento formal del gobierno de Corea del Sur. Esto debido a las tensiones políticas, tanto internas como internacionales, que acontecieron como antecedente para el nacimiento de este Estado. Y de hecho, en un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores de esos momentos, se indicaba que en ese entonces el gobierno mexicano no consideraba que el reconocimiento oficial del gobierno de Corea del Sur le pudiera representar alguna ventaja evidente para México. Y incluso después esa posición se mantuvo incluso después de acabada la guerra. Un ejemplo se da en mayo de 1956, en el cual el embajador en misión especial de la República de Corea, Cho Yang-yu, que visitó México para entrevistarse con el presidente Ruiz Cortines y agradecerle por el apoyo enviado durante la guerra. Sin embargo, en estos momentos México no consideró pertinente ni siquiera fue una opción el intentar entablar ahora sí las relaciones formales y el reconocimiento que Corea del Sur buscaba. El cambio de actitud se dio hasta el sexenio de Adolfo López Mateos, que como ya vimos, en este se planteó la necesidad del gobierno mexicano para empezar a diversificar sus relaciones exteriores. Entonces, en el año 1962, el presidente López Mateos realizó una gira por Filipinas, India, Indonesia y Japón, pero también en ese año fue cuando ya se tomó la decisión de reconocer oficialmente al gobierno de Corea del Sur y de entablar ya las relaciones diplomáticas ya de manera aquí legal. Pero aún así, a pesar de que se entablaron las relaciones, México mantuvo todavía su posición distante en un inicio, lo que se evidencia en el hecho de que mientras Corea del Sur prácticamente abrió su embajada en la capital mexicana, prácticamente casi inmediatamente, el gobierno mexicano todavía se tardó 5 años en siquiera nombrar a su embajador en Japón como a una persona con carácter concurrente en Corea del Sur. Fue hasta 1978 cuando se abrió en Seúl la oficina del encargado de negocios y en sí la embajada tal cual se fundó hasta el año 1987. Y la siguiente, por favor.
a veces en relación al vínculo entre México y Corea del Sur. Pero ¿qué pasó entre las relaciones entre México y Corea del Norte? Pues en sí, las relaciones diplomáticas entre estos dos estados se entablaron oficialmente en septiembre de 1980. Y a raíz de eso se abrió y a raíz de eso, México cuenta con una embajada norcoreana desde el año 1993. Sin embargo, México, por su parte, nada más ha nombrado como una persona con carácter concurrente Corea del Norte a su embajador en Corea del Sur. Hay que decir que las interacciones políticas entre estos dos estados realmente han sido escasas debido al acercamiento de México con Estados Unidos y en menor medida con Corea del Sur. Sin embargo, los nexos económicos sí se han desarrollado, lo que se evidencia en la firma de tratados bilaterales en materias tales como la política aduanera, cooperar para evitar la evasión fiscal, agricultura y salud. Y también es especialmente relevante el hecho de que en el año 2008 se tomó la decisión de hermanar la provincia de Gangwon con el estado de Puebla. Siguiente, por favor. Entonces, ya como conclusión, ¿qué podemos concluir de esto? Pues en primera instancia, que desde antes de la guerra de Corea, México no tenía un especial interés en entablar relaciones diplomáticas con los estados asiáticos. Sin embargo, fue a raíz de que Estados Unidos ya les comenzó a otorgar mayor importancia a esta región, que México también se comenzó a enfocar más en ella. Como recordaremos, en el sexenio de Miguel Alemán, la política exterior de México dependía ampliamente de esta condición de las relaciones con Estados Unidos. Pero aún así, y por eso se consideraba así que en la relación bilateral México evitaba tomar posturas que contradijeran a lo que deseaba Estados Unidos en los principales aspectos que a este le interesaran. Sin embargo, en el ámbito multilateral, pues sí, México hacía abogo para que hubiera mayor cooperación en varios aspectos económicos, sociales y no solo militares. Más específicamente, el gobierno de Miguel Alemán no estaba de acuerdo en la postura estadounidense de unificar militarmente la fuerza del continente americano, aunque en el resto de cuestiones sí se puede palpar un alineamiento mexicano casi total con Estados Unidos. Y esto se puede justificar por un pragmatismo, ya que en esos momentos Estados Unidos constituía el principal mercado de las exportaciones mexicanas, era su principal fuente de remesas, de turismo y de financiamiento, que aparte era el lugar en donde podía adquirir maquinaria. Del mismo modo hay que tomar en cuenta que la perspectiva estadounidense del momento era que México era un estado estratégico, debido a que en el caso de la guerra, le podía proporcionar insumos y mano de obra, además de que podía constituirse un aliado latinoamericano que pudiera ejercer influencia sobre el resto de la región para que también apoyara los planes estadounidenses. Así que por todo lo anterior, se puede ver que la guerra de Corea le permitió a México darle mayor margen de negociación en sus relaciones con Estados Unidos. Y esto se pudo traducir tanto en el otorgamiento de un crédito por $150 millones, sin que se especificara su destino, lo que ayudó a la industria petrolera, como también para que se modificaran los acuerdos de los trabajadores migratorios y que el gobierno estadounidense pudiera volver a participar en su cumplimiento. Del mismo modo, suministro de insumos hizo que México tuviera en esos años una balanza comercial positiva, aunque con la inflación que esto significaba. Entonces, por eso se puede ver que la guerra de Corea sí fue un factor importante para que México pudiera satisfacer su objetivo, su interés de convertirse en un estado moderno económicamente e industrializado. A la vez, tal vez era poco realista que México participara con tropas militares en la guerra de Corea, porque para este país, como ya vimos, realmente era un conflicto que se percibía lejano y no constituía una amenaza directa. Además, recordemos que el gobierno de Miguel Alemán fue el primero con un presidente civil después de la revolución. Entonces ahí estaba el interés de no fortalecer nuevamente a los militares. Y del mismo modo, México no tenía una situación económica tan propicia para que sostener los gastos que sostener una guerra de este tipo requería. Así que ya, en suma,
Si bien México no apoyó militarmente a Estados Unidos en estos años, sí brindó un importante apoyo económico y diplomático para que se cumplieran los objetivos perseguidos tanto por la Estados Unidos y también por la ONU en Corea, aunque siempre intentando evitar el choque de las superpotencias y manteniéndose activo con propuestas multilaterales. Un ejemplo de esto es lo de los prisioneros de guerra que ya mencionamos, los cuales respetaban los principios básicos de no intervención en asuntos de otros estados y solución pacífica de controversias. Así que, en conclusión, el mayor apoyo que brindó México durante la guerra de Corea fue de carácter humanitario. Eso sería todo por nuestra parte. Si tienen dudas, comentarios, las pueden hacer. Sí. Excelente, muchas gracias. Sí lograron el objetivo. Perdonen por la última parte, que era una reflexión. Ya construí la historia de por qué. Si se dan cuenta, iniciamos relaciones primero con la República de Corea, que es Corea del Sur, y posteriormente con la República Democrática de Corea del Norte, que más bien Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, en los 80, ¿no? Sin embargo, esto lo dijo el equipo, la ONU solo reconoce como la oficial a Corea del Sur, a la República de Corea, y no ingresa a Naciones Unidas, sino solamente se queda como un miembro observador en el 48, y es hasta el 91 que ambas, la República Popular y la República de Corea, ingresan a la ONU, ¿no? Para que sepan, ¿no?, como en qué estatus estaban, pero las relaciones con ambos países pues fueron tortuosas. De hecho, uno de los especialistas, el doctor José Luis León, no sé si se acuerdan de él, que fue uno de los que dio las charlas especiales de las doctoras, es uno de los estudiosos de Corea. Él se ha dedicado mucho al estudio, por ejemplo, de los guerrilleros mexicanos en los 70s que se fueron a entrenar a Corea del Norte. Y él, por ejemplo, a él le acuñamos un término, déjenme ver si tengo por ahí el texto, hace una revisión de cómo han sido las relaciones con la República de Corea. Y él dice que las relaciones durante estos años 60, 70, 80 fue una relación, como dijo, de amor no correspondido o de amor unilateral, porque solamente Corea estaba detrás de México, pero México no le hizo caso hasta mucho tiempo después, o le hizo caso de manera muy esporádica, ¿no? O muy pausada. En los 60 establecemos relaciones diplomáticas. Sí, a propósito del mes del amor y la amistad, es como lo caracteriza él, esa relación. Déjenme buscar el texto para que les diga cómo la llama de manera particular. Y de manera general, creo que lograron el propósito. Lo que yo quería con esta exposición, para el equipo que lo sentí que estaban agobiados, ¿qué nos pidió la profesora? Era evidenciar, es que el año pasado el embajador Bruno Figueroa, que es el actual embajador de México en Corea del Sur, y para empezar, tampoco tenemos embajador en Corea del Norte. Esto es interesante porque el embajador de Corea es concurrente en Corea del Norte. Bueno, Corea del Sur me van a matar mis colegas del CEMEX y digo solamente Corea. Y él empezó a decir que habían mexicanos que participaron en la guerra de Corea, ¿no? A mí me hizo mucho ruido porque dije, no necesariamente son mexicanos, o bueno, sí, o sea, sí son en esencia, pero eran más bien estos migrantes, ¿no? O sea, no era propiamente, o sea, básicamente los obligaron a ir a esta guerra y no fue propiamente de esto de, por buena voluntad, México mandó un ejército, ¿no? Por ejemplo, Colombia sí mandó un ejército como tal, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea en la actualidad, pues reconoce como estos vínculos históricos de cómo se han dado las relaciones, y les prometo, o sea, no menciona nada, por ejemplo, de la migración de inicios del siglo XX, ni tampoco hace referencia a la guerra de Corea. Lo que dice respecto a México, dice, y agradecemos el apoyo en términos de suministros, pero jamás agradece el apoyo en términos de soldados. Entonces dije, me hace mucho ruido que el embajador, no sé si por la emoción de descubrir algo, lo empezó a vender de esa forma, que es el cartelito que ustedes mostraban, dio varias charlas en esos días, pero me parece que sí fue un poco exagerado esta precisión. Por esa razón, y aprovechando que era en estos años, pues yo quería evidenciar esto, ¿no? El apoyo que dimos fue más bien económico y que incluso sirvió para contribuir a estas bases del desarrollo estabilizador y del modelo de sustitución de importaciones.
que venía del dinamismo de la Segunda Guerra Mundial, pero no tanto como en esta idea. Sin embargo, pues sí es importante conocer y me parece que el equipo hizo una excelente investigación en el marco de cómo se dieron estas colaboraciones, los acuerdos que la respaldaron, retomaron algunos elementos, el acuerdo de braceros, el acuerdo de préstamos que habíamos visto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que lo hicieron muy bien, el recuento de cómo se fueron dando las relaciones entre ambas Coreas, creo que es perfecto. Les digo, no llegaron a este documento, pero no pasa nada, se los voy a compartir porque son de los grandes especialistas coreanos, bueno, no coreanos, estudiosos de Corea, más consolidados en México, pero bueno, lo hicieron excelente, chicos. Muchas felicidades al equipo de México y la Guerra de Corea. Muy bien, seguimos avanzando, no puedo hacer una retroalimentación mayor. En realidad también nos sirve para ir recordando al resto. Otra vez nos regresamos al México después de la Segunda Guerra Mundial y de ahí pues seguimos en adelante. Entonces ahora le toca al equipo de México y el movimiento de los no alineados, un tema que sin duda hemos visto varias veces y mencionamos durante las clases, pero es momento como de precisar un poquito más al respecto. No sé quién va a proyectar, pero que le dé el permiso. Yo, por favor. Romina, ok. A ver. Ok, muy bien. Entonces, igual tienen aproximadamente 20 minutos. Creo que nos colgamos un poquito, pero no pasa nada. Les digo, si necesitamos robarle un poco al repaso, no pasa nada. Ok, entonces la palabra es toda suya. Pues hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. Como cada martes, Maldito COVID arruinó mi semestre. El día de hoy les tenemos un tema bastante interesante porque vamos a tocar el tema de México y el movimiento de los países no alineados y cómo es que nuestro país terminó inmiscuido en este foro. Así, hoy, y como cada martes les menciono, pues vamos a presentarles este tema, Romina, Fernanda y Lisette. Pero antes de comenzar, me gustaría saber cómo están en este floreado, además frío, y por supuesto brillante día de pandemia, que además coincide con el Día de la Candelaria. Entonces me permito preguntarles, ¿ya comieron tamales? Buenos días, Alan. Gracias por invitarnos a tu programa. Yo desayuné un tamal de mole y un atole de arroz, entonces ya estoy lista para hablar sobre este tema. Buenos días, Alan. Yo también ya comí tamales desde ayer y sí, vamos a tocar un tema súper interesante en el cual, pues, desgraciadamente la diplomacia mexicana no se ahonda mucho. Entonces, pues, espero que a nuestro público les guste. Muy buenos días, público. Alan, Fer, Romina. De este lado todavía no comemos tamales, ojalá. Yo también estoy muy emocionada por el tema y cualquier comentario que quieran hacer nos lo dejan en el chat, por favor. Creo que podemos comenzar ahora. Pues bien, ¿qué les parece si comenzamos? Los orígenes del movimiento se remontan a Bandung en 1955, en esta conferencia que se hace en Indonesia, sobre todo propuesta por Birmania, que hoy conocemos como Myanmar, por Ceilán, que hoy conocemos como Sri Lanka, por India, Indonesia y además por Pakistán. En este se tocan ya temas relacionados con la herencia colonial, los problemas de la constitución propiamente del Estado, y además hay una crítica a la militarización y el armamentismo a nivel internacional, que sabemos que está en pugna esta lucha entre las potencias. Sin embargo, el punto de partida pues es en Brione, en la isla de Brione, en Yugoslavia, en 1956, tan solo un año después de Bandung, en los que ya se delimita algunos de los propósitos más importantes de la organización y además a la movilización de los países independientes. Para septiembre de 1961, en Belgrado, que es la que se conoce como, digamos, la primera cumbre del movimiento, pues a petición de los líderes como Josip Broz Tito o Jawaharlal Nehru, además de el propio Nasser, pues se constituye de manera formal ya este movimiento de los países no alineados. Y a esta primera conferencia es importante decir, vamos a verlo conforme vayan las reuniones, pues aumenta el número de integrantes. A esta reunión asisten 25 países, la mayoría de ellos provenientes de África y Asia, porque se da este proceso de descolonización en el mundo. Y también asisten países, curiosamente, de América Latina, entre ellos asiste Cuba, que lo hace como miembro de pleno derecho, también asiste Bolivia, Brasil y Ecuador, pero ellos lo hacen en calidad de observadores. Por otro lado, también aquí se establecen algunos de los principios más importantes del movimiento. Quisiera destacar dos. El primero de ellos es el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el otro es la lucha contra,
el respeto por la soberanía y la integridad territorial, que digamos en la política exterior mexicana podemos empatarlo con el principio de no intervención, que ya están consagrados, recordemos, en la doctrina Carranza, pero que para este entonces, pues, estos son bastante importantes para el movimiento. Ya al final les pido que por favor hagamos una última ronda de conclusiones en la que toquemos estos temas alrededor de por qué, a pesar de que México pues no es parte del movimiento, sino lo hace como miembro observador, pues coinciden estos ciertos puntos dentro de los principios del movimiento y la política exterior mexicana. La siguiente, por favor. En el Cairo, en 1964, ya la discusión se fue influenciada por los sucesos de octubre de 1962, estos 13 días de octubre en los que estuvimos al borde del holocausto nuclear en Cuba, y además se suman algunos conflictos en Asia, como el conflicto entre India y China respecto al Himalaya. Además muere Nehru, uno de los líderes del movimiento, y en adición en el seno de la ONU, específicamente en la UNCTAD, pues queda institucionalizado el grupo de los 77, que va a ser muy importante de cara a las próximas conferencias del movimiento. Para 1964, como les digo, los miembros del pleno derecho ya son 47 y además son 10 los países observadores. En esta ocasión México sí asiste a la reunión y lo hace como miembro observador y envía una delegación ya a las pocas semanas de que deje el cargo López Mateos, a este foro, digamos, la asistencia mexicana la podemos explicar, digamos, por el ambiente internacional que ya había estado de distensión respecto a las potencias, sobre todo por lo que ha pasado en Cuba, pero también refleja esta idea de México de diversificar las relaciones políticas y económicas y pues encontrar nuevos mercados para las mercancías mexicanas, además de defender propiamente los precios. Para 1970 el ámbito interno de la política mexicana pues cambia radicalmente porque asciende al poder a Gustavo Díaz Ordaz. En este entonces pues Ordaz no muestra ningún interés por el movimiento, no muestra ni siquiera interés por el tercer mundo, y además su política interna se centra en los movimientos sociales y en los Estados Unidos y Centroamérica. Todo esto ya en un contexto en el que pues el imperialismo estadounidense se deja sentir en la región. Y pues recordemos los sucesos, por ejemplo, lo que pasa en República Dominicana o en Honduras. A esta reunión ya asisten 54 países en pleno derecho, 9 observadores, y se agregan algunos aspectos muy importantes como una organización regional, y hay 8 movimientos de liberación nacional. Los temas más importantes son el desarme, la paz, la consolidación de la soberanía, la integridad territorial de los países, además de la no intervención, y se agrega un tema bastante interesante que va a ser relevante de cara a los próximos 20 años, que es el tema del desarrollo y la independencia económica. Pero creo que, a pesar de que México no asiste en 1970 en Lusaka, creo que regresa en Argel, ¿no, Romina? Sí, tienes razón. México asiste en las siguientes 2 conferencias como observador, y esto se explica porque la política exterior de México durante el sexenio de Luis Echeverría, que va de 1970 al 76, da un giro de 180 grados, es decir, se reemplaza el relativo aislacionismo por una presencia internacional activa. Los temas económicos son principales en la agenda y el esfuerzo de diversificación de relaciones internacionales reemplaza la importancia hacia la relación bilateral con Estados Unidos. Habiendo dicho esto, la 4ª conferencia cumbre se llevó a cabo en Argel, Argelia, en 1973. Asistieron 75 miembros y 9 observadores. También asistieron 15 movimientos de liberación, donde se destaca la participación del Partido Socialista de Puerto Rico. El 11 de septiembre, el golpe de Estado de Pinochet en Chile suspendió su adhesión al movimiento y México mostró simpatía por el gobierno de Salvador Allende. Esto, pues, debido al principio de no intervención, que ya conocemos, caracteriza la política exterior mexicana y que al mismo tiempo comparte con el movimiento. Luis Echeverría inició un acercamiento a los países de la periferia capitalista, conocidos como, ya dijo Alan, el tercer mundo, en donde se incluyó a México. Su administración creía viable contrarrestar el poder de las potencias capitalistas si los países en desarrollo unían esfuerzos. Echeverría decidió llevar a cabo una política exterior activa para lograr los objetivos de su política económica. Pero también es importante destacar que él consideraba la política exterior como una diplomacia del pueblo.
Es decir, lo utilizaba como un instrumento estatal que necesitaba para recuperar estabilidad y la legitimidad política al interior del país. Es por esto que nunca se decidió por incorporar a México como miembro de pleno derecho, pues como observador activo era ya una opción pragmática. Muy interesante los motivos por los que Echeverría, digamos, que cambia el rumbo de la política exterior mexicana, pero de cara a esta política exterior fragmentada, ¿la participación de México se mantuvo activa en la siguiente conferencia? Sí, sí se mantuvo, y la quinta conferencia fue en Colombo, Sri Lanka, del 16 al 19 de agosto de 1976. Aquí el número de miembros ascendió a 86 y asistieron 9 observadores. Entre los 7 movimientos de liberación se encontraba el Partido Socialista de Puerto Rico y el Movimiento de Resistencia de Chile. La agenda se centró esta vez en atender la situación latinoamericana en forma global. Sin embargo, no se llegaron a ninguna resolución respecto a la dictadura de Augusto Pinochet, ni se llegó a ningún acuerdo concreto sobre cuestiones latinoamericanas debido a la falta de presencia latinoamericana en el movimiento. El representante de México en esta ocasión fue el embajador Alfonso García Robles. Cabe destacar que en calidad de representante de México ante la Comisión del Desarme de la ONU en Ginebra, fue por muchos años gran impulsor del desarme, y en esta comisión se revisó el tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, lo que le valió el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en 1982 por el Tratado Tlatelolco de 1967. Este tratado lo van a exponer después, pero cabe destacar que respondía al objetivo de liberar a América Latina de la amenaza que constituyen las armas nucleares para la seguridad de los países y la sobrevivencia de la raza humana. El discurso oficial de México en esta cumbre dio apoyo a los refugiados del gobierno de Allende en México, a la independencia de Zimbabue, entonces Rodesia, y de Namibia, y también a las aspiraciones de Panamá para ejercer su soberanía y jurisdicción en la zona del canal. Por último, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aceptada en 1974 en la ONU, es importante para la lucha de los países del tercer mundo para terminar con relaciones económicas internacionales de explotación. Tuvo origen en la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, en Chile en el 72, y fue una iniciativa del presidente Luis Echeverría para la cooperación económica entre los países en desarrollo. Para agregar, me gustaría compartirles el momento en el que el embajador García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz en 1982. I then call upon Alfonso García and received the Nobel Peace Prize for 1982 with the gold medal and the diploma. Bueno, continuamos. Qué maravilloso momento, Romina, sin duda alguna. Pero bueno, México no deja de ser un observador activo en lo que es la sexta conferencia cumbre del movimiento de los países no alineados, celebrado en La Habana del 3 al 9 de septiembre. Para este punto, la influencia del movimiento se hacía cada vez mayor y más notoria, pues ya había una participación de 95 países miembros, 12 países observadores, entre los que destacaba México, 8 movimientos de liberación y organizaciones internacionales o regionales, así como 8 países huéspedes. Un ejemplo de ello es la Organización para la Liberación de Palestina y la Organización para la Unión Africana. Bueno, en la conferencia de La Habana estuvo encabezada por el embajador Jorge Castañeda Álvarez y la Rosa. Él nació el 1 de octubre de 1921 en la Ciudad de México y estudió Derecho en la UNAM. Entró al campo de la diplomacia en la década de los 50 y, bueno, su primer puesto fue como consejero jurídico en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego fungió como viscónsul y presidente de la Comisión Jurídica en la Asamblea General de la ONU. Algunos otros logros fue que en 1962 fue nombrado embajador de México en Egipto, lo cual sería muy importante para conocer años posteriores el ambiente de la no alineación, y fue jefe de la delegación en México dentro del trabajo para la elaboración de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados,
Y bueno, sus intereses se enmarcaron igual en la defensa de la paz, la colaboración de los pueblos, la cooperación e incluso el derecho al mar. Finalmente, es nombrado secretario de Relaciones Exteriores del presidente José López Portillo de 1979 a 1982. Y como parte de su discurso en la conferencia, añadió que la identificación de México con el movimiento de los países no alineados procuraba el establecimiento de la paz a través de la independencia política y económica de los estados. También suscribió sin reservas la definición que hiciera el mariscal Tito y el primer ministro Nehru en 1954, cuando declararon que la no alineación ni es neutral ni es neutralismo, sino una política positiva, activa y constructiva para llevar la paz colectiva. En esta conferencia surgieron dos declaraciones, que es la política y la económica. En la primera destacaron temas relacionados con la política principista de la no intervención en los asuntos internos, la no alineación y la libre autodeterminación. También se habló sobre el problema de erradicar con urgencia el colonialismo, el imperialismo, el racismo, el apartheid y también el sionismo. Y este último es importante de recalcar debido al posicionamiento que tuvo México en el gobierno de Luis Echeverría ante el conflicto árabe-israelí en noviembre de 1975, cuando pues, se posicionó a favor de la resolución 3379 de la Asamblea General, en el que se equiparaban prácticamente los términos racismo y sionismo como lo mismo. Sin embargo, en la conferencia se hicieron presentes la condena al ejército de Israel por su política de agresión y de expansionismo, así como pues se solicitó la petición de que se expulsara a Egipto como miembro del movimiento debido a la firma de los acuerdos Camp David y el Tratado de Paz con Israel, violando los principios que sustentaban al propio movimiento y a la unión de los países árabes. En cuanto al tema de la descolonización, se prestó particular importancia a la lucha de liberación de los pueblos de Zimbabue, Sudáfrica y Namibia, los cuales aún tenían calidad de territorios coloniales. Y se reafirmó el derecho del pueblo de Timor Oriental, que está anexado a Indonesia, a la libre autodeterminación. También pues, se instó a la eliminación de las bases e instalaciones militares extranjeras en el Océano Índico. Como lo mencionó Romina, pues México jugó un papel muy importante en las cuestiones del desarme. Ahora, en el tema de las resoluciones económicas, esas fueron mencionadas por la delegación mexicana con gran interés debido al estancamiento por el que pasaba el movimiento en cuanto a la reestructuración de las relaciones económicas. Se reiteró la lucha histórica que los países de la no alineación deben desempeñar por lograr una independencia política y económica y a ello a través del control de sus recursos y de sus actividades económicas, tal como sería constituido posteriormente por el nuevo orden económico internacional, para pues, lograr el establecimiento democrático de las relaciones que se basaran en el contexto de cada uno de los países. Finalmente, se habló de cooperación monetaria y financiera, la autosuficiencia colectiva entre los países no alineados, así como la necesidad que había de llevar estos temas a negociaciones globales dentro del sistema de las Naciones Unidas. Y bueno, ahora vamos a pasar con la séptima conferencia, de la cual nos hablará Liz. Bueno, siendo esta ya la última conferencia que nos da tiempo de exponerles y un pequeño spoiler, la séptima cumbre del movimiento se celebró en Nueva Delhi, India, entre el 7 y 12 de marzo de 1983, esta vez con 100 miembros oficiales, 10 países observadores y, como ya es costumbre, México asistió en calidad de observador activo. El 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid asumió la presidencia de México en un contexto interno crítico, ya que heredó la crisis económica del 82, lo que triplicó el valor de la deuda durante el mandato de López Portillo. A pesar de la Madrid mejoró la imagen de México a nivel internacional al estrechar las relaciones con diversas organizaciones sin hacer menos. El nuevo gobierno envió su delegación a la reunión confirmando con esto su plena adhesión al movimiento. A la cabeza de esta delegación estaba el embajador Bernardo Sepúlveda Amor, quien fungió como secretario de Relaciones Exteriores de 1982 a 1988. Nació en la Ciudad de México, estudió Derecho en la UNAM, Derecho Internacional en Cambridge, fue embajador de México en Estados Unidos y Reino Unido, participó en la delegación de Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados, Derecho del Mar, Desarme, en la Asamblea General, en la ONU, en la OEA, en el FMI, en el Banco Mundial, fue de todo.
Fue profesor, investigador y conferencista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Colmex y en el Instituto Matías Romero. Actualmente es miembro de la Corte Internacional de Justicia desde el 2005. La intervención de Bernardo Sepúlveda se destacó al realizar la debida vinculación de los principios y estrategias del movimiento a todo el escenario internacional. Los más destacables íntimamente vinculados fueron la búsqueda del nuevo económico internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos por medio de la oposición a las prácticas intervencionistas. Cabe destacar que en su discurso, el que está aquí presente, fue la primera vez que un representante mexicano se refería al movimiento como nuestro. De igual forma, reiteró la posición de México ante los graves conflictos relevantes en esta etapa final de tensiones de la Guerra Fría, que fue la lucha por la liberación de Namibia, la guerra de Afganistán, las tensiones en Medio Oriente nuevas de la guerra de Irán e Irak y el conflicto palestino-israelí, donde México se posicionó a favor del reconocimiento del pueblo palestino, la retirada de Israel de los territorios ocupados, el respeto a la integridad territorial y a la independencia de los estados de la región. Debido y a la siguiente, por favor, y cambiando a otro tema, a la experiencia viva del propio Estado mexicano, donde el problema de la deuda externa expresado en una crisis económica afectaba a muchos países en desarrollo, varios de estos latinoamericanos, las desigualdades económicas se volvieron motivo de relevancia para México. En la región, bajo el principio de la cooperación internacional para el desarrollo, se iba a necesitar de la ayuda de todos para sobrellevar esta crisis. Otro de los puntos más destacables, fue el que provenía de los conflictos de Centroamérica y los peligros de una intervención armada en la zona. Sepúlveda, bajo el diseño de una política mexicana para América Central, comunicó los principios de lo que sería el proceso de Contadora. Después de la reunión con los cancilleres de Panamá, Colombia y Venezuela, se pronunciaron a favor de la distensión en el área, después de que el mundo pasó de estabilidad y distensión a inseguridad con riesgos nucleares. La indirecta de esta dedicatoria era clara: evitar el innecesario intento de intervención de Ronald Reagan en Centroamérica contra el régimen sandinista en Nicaragua. Sepúlveda, como también dice aquí en su discurso, fue incluso más lejos cuando refutó en la propia cumbre la teoría dominó con la que Estados Unidos se justificaba. Según la teoría, la proliferación de revoluciones comunistas haría que se extendiera a todo el continente del comunismo. A partir de este punto comenzó una actitud pragmática de estira y afloja entre el gobierno de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan por la cuestión de Centroamérica y que se prolongaría casi hasta el final de ambos gobiernos. Y ya debido a los límites de tiempo, nosotros ya no podemos controlar, podemos pasar rápidamente a las conclusiones con la pregunta siempre presente de por qué México jamás se volvió miembro oficial del movimiento. Mis amistades, ¿quieren aportar algo? Yo considero que México resuelve nunca volverse parte del movimiento de los no alineados, digo, como miembro pleno de derechos, porque pues a nivel internacional le interesaba tener una relación bastante amena con los Estados Unidos y pues esto no le permite entrar de lleno a la agrupación. Además, con esto podemos entender, por ejemplo, las declaraciones que hace López Mateos en la India, cuando asegura que, que México le es leal a la ONU y a la OEA, y que además México no aspira nunca a formar un tercer bloque o ni siquiera uno neutral, ¿no? Entonces, no sé qué opinen. Pues en por qué entonces buscaba de todas formas la diversificación con estos países, pues este foro multilateral cumplía una función político-económica muy interesante. Era un espacio donde se discutían mecanismos de concentración de gran utilidad y la presencia mexicana siempre fue bien recibida por todos los países miembros. Políticamente hacía conciencia de las condiciones regionales relevantes para México, como lo era Centroamérica, y que requerían de una actuación versátil, y económicamente era muy rentable. Las pláticas de los cancilleres mexicanos, casi excéntricas, permitía promover proyectos mexicanos y contar con apoyo en otros organismos internacionales. Para México era un frente consistente de gran valor estratégico. Pero ¿cuál ha sido en general la política exterior de México en Asia y África y en el movimiento? Fer, ¿me puedes ayudar a responder? Sí, de hecho, pues las relaciones con África y en general con el movimiento de los no alineados o posteriormente con lo que sería llamado el tercer mundo estarían fuertemente marcadas por las preferencias del presidente en turno a partir de cierto pragmatismo en el contexto internacional y complejo. Y esto lo vemos pues exactamente con lo que pasó con Adolfo López Mateos y posteriormente con Díaz Ordaz. De hecho, pues estaba leyendo por ahí en un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la ausencia de una política exterior coherente con el contexto pues, africano y de Medio Oriente ha sido justificada a partir de la inestabilidad política que estas regiones vivían y viven hoy en día, y en ese entonces los pocos años de construcción nacional que tenían los países africanos.
y que esto haga pensar que los países africanos únicamente se concentran en cuestiones regionales o locales, pero no muestren interés por la política mundial. Y pues esto se me hace de gran gravedad porque lo vemos hoy en día que en realidad no hay mucho estudio en estas regiones, en este continente, sobre las relaciones exteriores y el papel que jugó y puede jugar México para pues arreglar todo, bueno, para dar soluciones a los contextos pues actuales. Sí, Fer, y respecto a eso, un claro ejemplo es la participación de México en el movimiento. Sí estableció relaciones con los países recién independizados y apoyaba la descolonización, pero realmente tuvo una mínima participación multilateral y su participación en este movimiento, creo que se puede decir, fue insuficiente y tímida. Y sí es cierto que nuestra política exterior coincide con muchos de los puntos del movimiento, pero al mismo tiempo estos se pueden decir que fueron circunstanciales porque no siempre es provechoso para México adherirse tanto al principismo comprometedor de los países no alineados. Y bueno, las ventajas que le dio a México ser un país observador fue que no podía hacer proposiciones concretas, pero realmente si lo hubieran querido no hubiera sido difícil porque la presencia de la delegación mexicana era apreciada por los dirigentes del movimiento. Pues bien, con esta última ronda de intervenciones damos por terminado su podcast favorito, Maldito COVID arruinó mi semestre. Le agradezco a Romina, a Fer y a Liz por sus aportaciones y pues nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias a todos. Ok, muy bien. Bueno, en general, creo que retomaron muy bien la historia, sobre todo de las conferencias, que no entramos tanto en detalle durante las clases, solamente las hacía estas menciones de cuando México decide ser parte, sobre todo a partir del gobierno de Adolfo López Mateos, del contexto internacional en el que forma parte, y cuando retoma este esfuerzo, sobre todo en el sexenio de Echeverría, como bien lo decía Romina en el podcast, que respondía mucho a esta nueva política exterior que, como les decía, pues tiene este sello de ser activa en general, ¿no? O sea, de promover estos esfuerzos de diversificar las relaciones y en ese marco de buscar acercarse a otros países que lo pudieran apoyar y sobre todo pues de los países no alineados, ¿no? Acuérdense que también la lógica era esto del pluralismo ideológico y pues qué mejor que juntarse también con estos países, ¿no? Sin embargo, es cierto que nunca formó parte o nunca hemos sido parte del movimiento como tal. Creo que con el paso del tiempo se ha diluido el acercamiento, cada vez se sabe menos de la participación de México con el movimiento de los no alineados, a diferencia de estos años, ¿no? Y pues muchísimas gracias también por el spoiler, ya les tocará a ustedes continuar revisando y espero que el resto del grupo pues se acuerde cuando estén en Política 3 de que existía esto, ¿no? Acuérdense que muchas de las cosas que vimos en política exterior y que espero que redondemos en el repaso, pues han sido procesos, ¿no? O estos temas que podríamos llamar temas de agenda, pues han estado presentes a lo largo de estos años y esto es importante para que se den cuenta o que ustedes que van a entrar a Política 3 comparen con lo que va a ocurrir, sobre todo en la política exterior contemporánea, que pareciera pues no tenemos ya una agenda definida, ¿no? Que más bien es una agenda gubernamental. En fin, pues bueno, y eso se explica por otras razones. Entonces pasamos con el siguiente equipo para ver si nos da tiempo de avanzar con dos más y al menos que se quede uno pendiente. Vamos con el equipo de México y el Tratado de Tlatelolco. ¿Quién quiere, quién va a compartir, perdón? Y felicidades al equipo de México y el Movimiento de los No Alineados. Yo, profesora, Isha, voy a compartir. Ah, ok. Dije, ¿quién me dice yo? Aquí estás. Ok, ya está lista y pues ya saben, tienen 20 minutos aproximadamente. Bueno, buenos días compañeros. Vamos nosotros a exponer lo que es el Tratado de Tlatelolco.
Y nuestro equipo es Rivera Márquez Sofía, Rodríguez Medrano Lisset, Santana Chacón Elisa Naí y Telles Salazar Isha Yafit. La siguiente, por favor, Isha. Bueno, para iniciar, queremos compartirles esta frase que nos pareció muy importante precisamente con este tema que vamos a tratar. Siempre hablamos o escuchamos acerca de Hiroshima y Nagasaki como los únicos ejemplos de destrucción nuclear en tiempos de guerra. ¿Acaso necesitamos otros? Desde mi punto de vista, Hiroshima fue suficiente y Nagasaki demasiado. Escuchamos acerca de reducir los arsenales nucleares. ¿Hasta qué tanto? ¿Cuántas cabezas nucleares activas necesitamos? Incluso si dejamos solo decenas de ellas, el peligro de destrucción total aún permanece. Siguiente, por favor, Isha. Bueno, vamos a iniciar con algunos antecedentes del Tratado de Tlatelolco. Algunos son de orden internacional y otros son de orden regional. Bueno, uno de ellos fue lo que es el armamento nuclear, pues el 6 de agosto de 1945, los líderes del mundo se confrontaron a un nuevo código ético para la humanidad, puesto que a partir de este momento el mundo tomó conocimiento de lo que era en realidad un arma nuclear, que es muy, muy diferente a lo que es un arma de cualquier otro tipo. La siguiente, por favor, Isha. Como alguno de los vamos a abarcar lo que es primero la COPREDAL. Hola, buenos días a todos. La Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina, COPREDAL. Bueno, el gobierno de México tuvo la iniciativa de convocar la reunión preliminar sobre la desnuclearización de la América Latina, o REUPRAL, que se llevó a cabo en la Ciudad de México entre el 23 y el 27 de noviembre de 1964. En esta reunión asistieron 17 estados de América Latina y la REUPRAL adoptó por unanimidad una serie de resoluciones. En la segunda de ellas resolvió crear una comisión preparatoria para la desnuclearización de la América Latina, que es la COPREDAL, con el cargo de preparar un anteproyecto de tratado multilateral para la desnuclearización de la América Latina. ¿Le puedes cambiar, por fin? A la que sigue. La COPREDAL celebró 5 periodos de sesiones en la Ciudad de México entre 1965 y 1967 y eligió como presidente de la comisión al embajador mexicano Alfonso García Robles, cual por su liderazgo y la excelente conducción de las negociaciones del proyecto de lo que sería el Tratado de Tlatelolco, lo harían merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1982, y por eso les pusimos aquí la imagen de cuando le dieron el premio. Y le puedes cambiar, por favor. Y ya el 12 de febrero de 1967, la COPREDAL aprobó por unanimidad el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares de la América Latina, y 2 días más tarde fue abierto a la firma en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Tlatelolco, y de ahí que se conozca como Tratado de Tlatelolco. Y cabe señalar que durante la última sesión de la COPREDAL estuvieron presentes 21 delegaciones de estados de la región y 22 estados extrarregionales que participaron como observadores. Y ya, te puedes cambiar. Perdón. Bueno, también otro de los antecedentes históricos que tenemos fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, que esto terminó con un periodo negro de la historia de la humanidad. También lo que fue el inicio a la Guerra Fría, este fue uno de los principales fenómenos políticos que dominó las relaciones internacionales durante todo este tiempo. También otro de ellos fueron la crisis de los misiles de 1962 y también el temor de que Cuba instalara dispositivos nucleares en su territorio, y pues esto sería si lo apoyaba la Unión Soviética. Ahora ya entrando a lo que es el tratado fue, quedó abierto el 14 de febrero de 1967. Y este tratado era para la proscripción de las armas nucleares en América Latina. Inicialmente solamente 14
países de la región de América Latina fueron los que se suscribieron, posteriormente se fueron incluyendo más. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de los órganos principales de este organismo fueron la Conferencia General, el Consejo y la Secretaría y la Comisión de Buenos Oficios. Esta comisión era un órgano subsidiario que fue creado especialmente y estaba compuesto por Costa Rica, Jamaica, Perú y Venezuela, además de que era presidido por México. Y México tenía una calidad de gobierno depositario del tratado. Esta comisión ha contribuido de manera eficaz a la consolidación de la zona de aplicación, sobre todo en América Latina, de todo este tratado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre lo que es el contenido, este tratado tiene algunas secciones y en algunas de ellas se habla sobre el uso bélico de la energía nuclear. Precisamente en la primera sección es donde se habla de esta parte del uso bélico de la energía nuclear y en la segunda sección sobre la importancia que tiene el establecimiento de una zona libre de armas, lo que es el ZLAN en América Latina. Otra de las secciones habla sobre el trabajo y en esta parte están todos los objetivos y características principales de este tratado. Y en la cuarta sección se define lo que es la ZLAN y también se hace un recuento de las ZLAN que existen hasta este momento. Y finalmente en la quinta sección se hace una reflexión sobre lo que constituyen los principales retos actuales de este organismo. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a lo que son los objetivos del tratado, la ZLAN es la zona libre de armas nucleares. Algunos de los objetivos es asegurar la ausencia total de armas en esta zona de América Latina. Otro es contribuir a alcanzar la no proliferación de armas nucleares. También utilizar exclusivamente este armamento con fines pacíficos y todo material y las instalaciones deben ser sometidos a una jurisdicción para que no se utilice para otros fines el armamento nuclear. También es prohibir e impedir en los respectivos territorios el ensayo, la fabricación, la producción o la adquisición de armamento nuclear. También otro de los objetivos es que se prohíba el recibo, almacenamiento, la instalación o cualquier otra forma de posesión de las armas nucleares. También se debe prohibir a cualquier parte de toda esta zona fomentar, ya sea de manera directa o indirecta, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de las armas nucleares. Y finalmente, comprometer a las potencias nucleares y a los estados de que los territorios que tengan bajo su responsabilidad deben respetar y se debe de hacer respetar este tratado. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar sobre el OPANAL, o mejor conocido como Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, es una organización intergubernamental establecida mediante el artículo 7 del Tratado de Tlatelolco con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente tratado, el cual está integrado por 33 estados de América Latina y el Caribe y está integrado por 3 órganos principales. Le puedes cambiar a la que sigue. Los cuales son la Conferencia General, que reúne a los 33 estados miembros del organismo y celebra sesiones ordinarias cada año con posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias cuando sea necesario, y es el órgano máximo de decisión para los temas más relevantes como establecer los procedimientos del sistema de control, elegir a los miembros del consejo, nombrar y remover al secretario general, entre otros. El segundo,
todavía no le cambies. El segundo es el Consejo de lo Panal, que está compuesto por 5 estados miembros electos por la Conferencia General para periodos de 4 años sin posibilidad de reelección continua. Y entre las funciones principales de este consejo está la de velar por el buen funcionamiento del sistema de control. Y el último, bueno, es la Secretaría General, que se compone de un secretario general que será el más alto funcionario administrativo del organismo, y su periodo es de 4 años con posibilidad de reelección para un periodo adicional. Bueno, cabe señalar que el secretario general no puede ser de nacionalidad mexicana. Ahora sí, ¿me puedes cambiar? El organismo tiene a su cargo la celebración de consultas periódicas o extraordinarias entre los estados miembros en cuanto a la relación con los propósitos, las medidas y los procedimientos determinados en el Tratado de Tlatelolco y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este mismo. Y otra labor que realiza el OPANAL, ¿le puedes cambiar? Es la de actuar como un instrumento de concertación y articulación de política de los estados de América Latina y el Caribe para exigir a nivel internacional que ya no haya más armas nucleares. ¿Me puedes cambiar? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la importancia que tienen las zonas libres de armas nucleares y las que hay. Bueno, en 1967, cuando se hace la apertura del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, se establece la primera zona libre de arma nuclear. Y estas hay cuatro principalmente. Una de ellas es la del Tratado de Rarotonga, que esta establece una ZLAN en el Pacífico Sur y fue abierto a firma en Rarotonga, precisamente en las Islas Cook, el 6 de agosto de 1985 y entró en vigor el 11 de diciembre de 1986. Esta tiene 16 estados partes. La siguiente, por favor. Otra de las zonas que se consideran libres de armas nucleares es también la del Tratado de Bangkok, y esta se establece en lo que es el sudeste asiático. Fue abierta, bueno, se firmó el 15 de diciembre de 1965 por 10 estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, pero entra en vigor hasta el 27 de marzo de 1997, además de que cuenta con la ratificación de todos los estados de la zona. Siguiente, por favor. Esta otra parte es del Tratado de Pelindaba, y esta se crea una zona libre de arma nuclear en lo que es el continente africano. Esta fue abierta a firma el 12 de abril de 1996 en el Cairo, y este tratado ha sido firmado por 51 estados. La siguiente, por favor. Y finalmente está el último tratado, que es el de Asia Central, y esta fue firmada el 8 de septiembre del 2006 y entró en vigor el 21 de marzo de 2009. Y este tratado está ratificado por 5 estados de la región, todos pertenecen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Siguiente, por favor. Le puedes cambiar a la que sigue. Bueno, ya de manera de conclusión, pues el Tratado de Tlatelolco tiene gran importancia porque fue el primero en ser un tratado que buscaba liberar a América Latina y el Caribe de armas nucleares. Es decir, comprometía a los países de la región a que ninguno desarrollaría esta tecnología nuclear armamentista, lo cual fue un gran logro en términos de paz y seguridad internacional, y también sirvió como un ejemplo para otras regiones del mundo, ya que tuvo una gran influencia para que este tipo de acciones se comenzaran a implementar. Y por último, ¿me puedes cambiar? Les dejamos estos memes que hicimos con mucho amor para todos ustedes. Jeje. Es este y bueno, ahorita pones la otra. Y las referencias y ya. Y es todo por nuestra parte. Le devolvemos la palabra, profesora. Muchísimas gracias, están increíbles los memes.
Si si me los pasa, voy a tratar de subirlos a la página de mi amigo. No sé si les había dicho, ¿no? Que tengo un amigo que administra una página de memes, seguramente la conocen, Memes de Relaciones Internacionales, que es un azul con el fondo, creo que de Naciones Unidas. Justo en estos días he estado colaborando con él, con algunos, muy pocos, pero bueno, algunos. Si quieren, los puedo promover y pedirle que dé el crédito correspondiente. Están buenísimos. Bueno, muchísimas gracias. Justo les ponía en el chat que en el caso de México, creo que es muy conocida la cuestión de las armas nucleares, sobre todo por el Tratado de Tlatelolco, porque la sede de la OPANAL está aquí en México, y como que de cierta manera tenemos este acercamiento con la cuestión del desarme nuclear, ¿no? Sin embargo, creo que como internacionalistas, o no sé ustedes, yo la única clase en la que recuerdo que veíamos temas de desarme nuclear o de el establecimiento de estas zonas libres de armas nucleares fue en política internacional, justamente, bueno, al menos yo tomé con la doctora Canetti y justo ahí discutimos un poco, ¿no? A lo mejor ustedes ya también, pero lo habían visto esto del Tratado de Rarotonga y los demás, pero fuera de eso, creo que nunca profundizamos sobre temas de desarme o de zonas de libre de armas nucleares. Supongo que la doctora Rosas, no sé si la ubiquen, María Cristina Rosas, que imparte la materia de desarme como optativa, a lo mejor en su clase lo discute, pero fuera de eso, creo que no tenemos este tipo de diálogos, ¿no? Valdría la pena que ahí también se animen a escribir algo sobre otras zonas libres de armas nucleares. En fin, pues muchísimas gracias y sobre todo evaluar el alcance que han tenido, ¿no? Qué tan efectivas son, porque tristemente pareciera que también son los países no alineados los que han promovido estas zonas y no necesariamente, pues ya saben, las grandes potencias que son las tenedoras de las armas nucleares, ¿no? En fin, bueno, vamos con el siguiente equipo, que creo que ya será el último de esta ocasión, que es el equipo de México y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos. Como se acordarán, fue una de las iniciativas que promovió Echeverría en esta idea de cambiar o más bien de darle un punch a la política exterior y de hacerla más activa, ¿no? Muy bien, pues felicidades al equipo de México y el Tratado de Tlatelolco, lo hicieron increíble. Muchas gracias por los memes, siempre se agradecen y sobre todo porque siento que sí son un reto pensarlos, entonces sí, me encantaron, creo que todos, los revisé muy, muy rápido, pero creo que me gustaron mucho, entonces si me los puedo pasar estaría increíble. Y, ¿qué otra cosa? Y arrancamos con el siguiente equipo. ¿Quién va a compartir para que le dé el poder? Yo, profesora, Monse. Ok, Monse, a ver. Ok, muy bien, pues ya, ahora el podio es todo suyo. ¿No se escucha? ¿No? No. Permítame un momento. No. Perdón, es que también estalló una cosa del trabajo, pero sí, no se escuchaban, chicos o chicas. Okay. Ahora sí ya. Este martes, 12 de febrero de 2021, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presenta México y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, o Carta Echeverría. Un saludo a toda la bandita de Tláhuac y Milpalta. Saludos a la banda de Naucalpan y Coyoacán, ¿no? Saludos a la profe Edith y a Liz. Un saludito a toda la bandita del semestre.
Bueno, disculpen la calidad HD, pero nosotros consideramos que así le daba más ambiente. Ahora sí, formalmente comenzaremos a hablar acerca de México y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Bueno. Ok. En esta diapositiva ustedes podrán apreciar los temas que iremos abordando a lo largo de la exposición, pero vamos por partes. En primer lugar, hay que especificar qué es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, con qué se come, a qué nos referimos cuando hablamos de ella. Y bueno, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, o también conocida como Carta Echeverría, representó uno de los pilares fundamentales del nuevo orden económico. Perdón por la interrupción, pero Monse no se ve la diapositiva. ¿No se ve? No, se quedó la super intro. Está bien. No sé si a lo mejor compartiste solo la pantalla del video y no todo tu escritorio, porque si es así, entonces justo por eso no se ve. ¿Ya se ve? Sí, ya. Una disculpa por los problemas técnicos. Okay. No. Bueno, aquí como les decía, ustedes podrán consultar los temas que iremos abordando a lo largo de la exposición. Y bueno, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que también se conoce como Carta Echeverría, representó uno de los pilares fundamentales del nuevo orden económico internacional que se planeaba construir. Esta fue promovida por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez durante el tercer periodo de sesiones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNCTAD por sus siglas en inglés, que se realizó en Chile en 1972. Esta carta fue aprobada el 12 de diciembre de 1974 y buscaba explorar la posibilidad de poder crear un nuevo orden económico mundial que fuera más justo, que ofreciera más opciones de desarrollo y de crecimiento económico a los países en vías de desarrollo. Bueno, esta carta surgió porque pretendía responder a las injusticias en el intercambio comercial internacional que se daban, porque como hemos visto a lo largo de la historia, parecía casi como una ley inconvertible el hecho de que el enriquecimiento solo se concentrara en unos cuantos países que son productores o manufactureros, y pues justamente este enriquecimiento de estos países era acompañado por el empobrecimiento y la precarización de los recursos primarios de otros países que son proveedores. Todo ello sin que la prosperidad fuera equitativamente compartida. Y bueno, por esta razón es que la iniciativa mexicana ofrecía un nuevo panorama para los países en desarrollo. De igual manera, estos problemas de intercambio entre países desarrollados y países menos favorecidos visibilizaron que era necesario tomar en cuenta las condiciones económicas en las que se desempeñaban estas relaciones internacionales en lo que respecta al comercio y al desarrollo de los pueblos. Y bueno, con base en ello, la Carta establece los criterios para el ajuste dinámico del comercio internacional, todo con la finalidad de que todos los pueblos compartieran las mismas metas de desarrollo que solo unos países habían logrado alcanzar para este momento. Y bueno, si analizamos un poco esto, podemos encontrar que esta carta sigue con el desarrollo como un proceso lineal, como algo a lo que todos los países pueden y deben alcanzar, especialmente los países del tercer mundo. Pero regresando a lo que nos concierne, pues esta carta también respondía al cambio que había implementado Echeverría en su política exterior, que la había transformado en una política exterior más activa y universalista, pero sobre todo más comprometida con las causas del tercer mundo, ya que hay que recordar que uno de los principales objetivos de política exterior durante el sexenio de Echeverría fue justamente la expansión y diversificación de las relaciones económicas y diplomáticas, y esto llevó a México a que tuviera un mayor acercamiento con los países del tercer mundo o los indeseados, ya que recordemos que seguimos en un contexto de distensión de Guerra Fría. Y bueno, de ahí que se haya derivado en la lucha por la constitución de un orden internacional económico que fuera más justo y equitativo, y con ello se buscaba balancear en favor de los países periféricos los términos de la economía mundial. Bueno, los antecedentes de esta carta radican en los efectos de las políticas cardenistas, ya que como todos sabemos, Lázaro Cárdenas impulsó diversos proyectos. Uno de ellos, y tal vez el más importante, fue la expropiación petrolera, que tuvo lugar el 18 de marzo de 1938 y que tenía como principal propósito la recuperación de este recurso tan preciado que por mucho tiempo había permanecido en manos de empresas extranjeras. Y bueno, de esta manera, la carta fue reflejo de la postura que tomó nuestro país frente a Estados Unidos en este conflicto diplomático, como consecuencia de la decisión del presidente Lázaro Cárdenas de expropiar la industria petrolera, y con lo cual se afectaron severamente los intereses de los grandes consorcios internacionales.
De igual manera, después de la expropiación petrolera, diversos países que poseían industrias aquí en México pues manifestaron su descontento, ya que veían afectados sus intereses, y esto llevó a tensar las relaciones entre México y diversas naciones industrializadas como Estados Unidos o la Gran Bretaña. Por ello, con la aprobación de esta carta por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que posteriormente sería a través de la Resolución 3281, pues las problemáticas emanadas de las decisiones nacionales facilitarían su resolución, y de igual manera serían los estados y no otras fuerzas externas los que definirían sus políticas y reglamentaciones respecto a temas económicos. Ahora bien, hay que recalcar que en la década de 1970, pues surgió una nueva disputa en los foros internacionales, ya que se hacía cada vez más evidentes las diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Por ello, el presidente Luis Echeverría mencionaba que se debían fortalecer los fundamentos legales de la economía internacional, que no era posible un orden justo y un mundo estable en tanto no se crearan obligaciones y derechos que protegieran a los estados débiles, y que se debía desprender de la cooperación económica en el ámbito de la buena voluntad para cristalizarse en el campo del derecho. Con todo ello, el presidente Luis Echeverría hizo un llamado en favor de una mayor participación de las naciones en desarrollo en la solución de problemas económicos y financieros internacionales. Y bueno, con todo esto, finalmente llegamos a que la voz de México se dejó oír en el tercer periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNCTAD, en 1972. Todo esto con el objetivo de instrumentar jurídicamente un nuevo orden internacional que fuera más justo, para que finalmente en 1974, pues el proyecto de México se concretara en la aprobación de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Con todo ello, podemos ver que México, junto con otros países que se consideraban subdesarrollados, pues hicieron un gran esfuerzo para poder establecer relaciones que fueran más equitativas y más independientes y que no respondieran a intereses extranjeros, sino a sus propios intereses. De igual manera, en la posición tercermundista y el énfasis al nuevo enfoque multilateral que se venía desarrollando en la política exterior del sexenio de Echeverría, pues se consolidaron con este proyecto, y asimismo este documento sería concebido como un instrumento para la defensa de la economía de los países en desarrollo. Ahora bien, quisiera mencionar algunos motivos por los cuales el gobierno mexicano propuso la carta. Brevemente se los expongo. El logro de una prosperidad más amplia en todos los países y de niveles de vida más elevados para todos los pueblos, la promoción del progreso económico y social de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, el fomento sobre la base del provecho común y los beneficios equitativos para todos los estados, y también la promoción en cooperación en materia económica, comercial, científica y técnica, la eliminación de los principales obstáculos al progreso económico de los países en desarrollo y la aceleración del crecimiento económico de los países en desarrollo, con el objetivo de eliminar la brecha económica entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Otra vez vuelvo a retomar la idea de que con esta carta México seguía concibiendo el desarrollo como un proceso lineal, pero más que nada esta carta es la base de la política de desarrollo compartido que México está concretando en ese sexenio, y además esta carta marca un punto de inflexión para que tuviera el país una mayor participación y un mayor protagonismo en los foros internacionales, y de igual manera se ve sumamente marcado su inclinación para dar apoyo a los países del tercer mundo. Como ya se ha expuesto, la Carta se creó con el fin de poder crear una regulación jurídica que permitiera la equidad, la igualdad soberana y la independencia de países desarrollados, pero también de países subdesarrollados, sobre todo en el ámbito de sus relaciones comerciales. Pero obviamente esto requería de una cooperación internacional, no solamente en el ámbito económico y comercial, sino también en lo cultural, lo científico y lo tecnológico, que generara beneficios mutuos equitativos y que a largo plazo permitieran el desarrollo y la prosperidad de cada uno de los estados. Además, algo que debía dejar en claro la Carta era el derecho que cada estado tiene de ejercer la soberanía dentro de su territorio. Así se puso de manifiesto en el preámbulo de esta carta que la Organización de Naciones Unidas era la que tenía que impulsar este fortalecimiento de la cooperación internacional y también del orden internacional. La siguiente, por favor. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados está compuesta por 4 capítulos.
En el primero se mencionan los principios fundamentales de las relaciones económicas internacionales. Por mencionar algunos de ellos, son la soberanía, la igualdad soberana, la libre determinación de los pueblos, la no intervención, la coexistencia pacífica y el arreglo pacífico de controversias. Pero lo importante es que estos principios no solamente debían regir las relaciones económicas, sino también las relaciones políticas y de otra índole entre los estados. El capítulo 2 se titula Derechos y deberes económicos de los estados. Y en su primer artículo establece que cada estado tiene el derecho de poder escoger su propio sistema económico, político, social y cultural de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Es decir, que no debe permitir la injerencia de algún estado extranjero en sus asuntos. Pero algo a destacar es que el artículo 2 de este capítulo es el que mostró, bueno, el que causó muestras de rechazo por parte de diversas naciones industrializadas, como fueron la República Federal de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo, porque este artículo establece que todo Estado tiene y ejerce plenamente posesión, uso y disposición sobre su riqueza, recursos naturales y actividades económicas. Entonces, esto claramente afectaba los intereses económicos de aquellas naciones desarrolladas que se beneficiaban de la explotación de recursos de países subdesarrollados. También los incisos A y B de dicho artículo enfatizan que cada Estado debe establecer por voluntad suya sus objetivos y prioridades con el fin de que no se vea obligado a dar un trato preferencial a inversiones extranjeras y tampoco debe permitir que empresas transnacionales influyan en los intereses de su Estado. Asimismo, es de destacar que en el inciso C se reafirma el derecho que cada Estado tiene de nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros. Otro artículo importante es el artículo 4, donde enfatiza que cada Estado no debe ser objeto de ninguna discriminación en sus relaciones comerciales o en otro ámbito de cooperación internacional, ya sea por su sistema político, económico, social. Y también el artículo 10 dice que debido a que cada Estado tiene igualdad jurídica, pues esto le debe de brindar el derecho de participar en el proceso internacional de adopción de decisiones para solucionar problemas económicos, financieros, monetarios. Bueno, ya siguiendo con el capítulo 3, en él se abordan las responsabilidades comunes para con la comunidad internacional y sobre todo lo que destaca este capítulo es la explotación y la exploración de los fondos marinos y oceánicos, pero recalca que cada estado debe implementar políticas y reglamentaciones de cooperación internacional que permitan que se establezca un compromiso efectivo en favor de la preservación del medio ambiente. Finalmente, el capítulo 4, titulado Disposiciones finales, en esencia reitera el deber de los estados por contribuir al equilibrio de la economía mundial. Es decir, que cada estado desarrollado como subdesarrollado deben de cooperar para generar ganancias mutuas y comprometerse de forma pues, efectiva a crear este orden internacional justo y equitativo. La siguiente, por favor. Bueno, después de haber realizado negociaciones durante 3 años, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados se aprobó el 12 de diciembre de 1974, pero esto no significó que haya sido aprobada por unanimidad. Más bien fue aprobada por mayoría absoluta, mayoría de votos, específicamente 120 a favor, 10 abstenciones y 6 en contra. Y de hecho también la Carta perdió fuerza como documento declarativo porque en la votación no participaron naciones industrializadas. Y aunque la delegación mexicana se esforzó porque hubiera un consenso internacional que reconociera la validez jurídica de esta carta, pues no logró su objetivo. Incluso también países desarrollados como Estados Unidos trataron de desacreditar y de restarle importancia a lo que establecía esta carta, porque de hecho argumentaban que no merecía apoyo internacional porque emanaba de un grupo de países gobernados por radicales. Sin embargo, era claro que esta carta pues emanaba de una acción colectiva
de todos los países en desarrollo, que significaba un logro más en este largo proceso de unificación de pues estos países que históricamente habían sido explotados por grandes potencias durante los 2 últimos siglos. Y pues también para la delegación mexicana representó un gran logro el haber podido negociar esta carta, porque representó un aporte a la diplomacia multilateral y además afianzó la participación de nuestro país en diversos foros internacionales. Y es de destacar que esta carta forjó y estableció las bases que crearían pues este nuevo orden económico internacional, que teniendo en cuenta el contexto de interdependencia en que todos los estados están inmersos, resaltará esta necesidad de reordenar las relaciones sobre bases de mayor racionalidad, justicia y equidad. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Excelente, justo a tiempo, para que yo haga una mini retroalimentación y ya se puedan ir. Muchísimas gracias al equipo. Me parece, bueno, también igual ya habíamos discutido un poco de qué iba esta carta, que es muy emblemática. Creo que jamás, y eso sí también, ya creo que les he dicho una lista de cosas que no deben olvidar. Hay una que deben tatuarse, pero hay otras tantas que no deben olvidar. Y una de ellas, como internacionalistas mexicanos, que deben ser conocedores de la política exterior de su país, pues es justamente esta carta, porque es una iniciativa. Me parece que también es la conclusión de un proceso. No recuerdo si a lo largo de los sexenios anteriores al de Echeverría enfatizaba, ¿no?, que México siempre buscó esta justicia económica, sobre todo, como de no nos olviden, también estamos nosotros. Y creo que también ya era un hartazgo, ¿no?, de nunca nos pelan en la OTAN, perdón, en la OEA, que también buscaba esto, en el Banco Mundial, también en las gestiones del Banco Mundial, que va a pelear que les hagan caso o que se busque también el desarrollo de países como América Latina, y que, bueno, nunca tiene esta voz hasta que finalmente, pues, entre otras cosas, surge esta Carta de Derechos y Deberes Económicos. Me parece que era una carta con una buena intención, de las pocas cosas que sí podríamos, bueno, no, tiene varias también, de las iniciativas durante el sexenio de Echeverría, pero que tampoco va a encontrar esta acogida, porque justamente lo que buscaba era este diálogo entre países desarrollados y en desarrollo, ¿no? Tristemente, pues siempre los ricos van a ver por los ricos. Entonces, bueno, nos dejaron de lado también. Fue una buena intención y valdría la pena que ustedes, que ya van a entrar a Política 3, ahora sí a lo mero bueno, porque es el análisis contemporáneo, pues vean en retrospectiva lo que ha sucedido, ¿no? ¿Dónde quedaron todas estas iniciativas? ¿Dónde quedó el acercamiento a los no alineados? ¿Dónde queda la gestión o el activismo de México en las conferencias de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo? Ahora que ya somos un país que promueve libre comercio, en esos años recuerden que también nos resistíamos al libre comercio con hasta los dientes, y finalmente pues ya van a entrar al 82 cuando inicia este proceso de apertura económica, ¿no? Entonces sí valdría la pena que a lo mejor en Política 3, cuando ya lleguen al final del semestre, pues hagan una evaluación de todo lo que han visto en Política 1 y 2 y vean qué ha pasado con ese México, ¿no? ¿Qué ha pasado con todas esas iniciativas o por qué les damos paso a otras tantas en estos años, ¿no? En fin, bueno, excelentes exposiciones. Creo que tanto las exposiciones del primer grupo como las del segundo grupo han logrado el adentrarse en los temas, investigarlos. Eso se valora mucho. Veo que tienen muchísimas fuentes. Eso también habla de la dedicación que le han puesto a sus exposiciones y bueno, eso siempre se va a agradecer. Entonces, la siguiente clase, que ya es básicamente, bueno, ya no le gustaría llamarle clase porque ya terminamos, nuestra siguiente reunión es para concluir con México y el Acuerdo de San José. Voy a hacer el repaso general, estoy pensando en qué dinámica para integrarlos y que me ayuden a recordar qué vimos en Política 2 y con eso concluiríamos. También estoy pensando en organizar una reunión de despedida, como también tuve con mi querido grupo de organización internacional, ahorita que veo ahí a Anaí, que fue una de mis queridas estudiantes, porque creo que también nos ayuda como a relajarnos, ¿no? Y seguir conociéndonos en este ámbito más personal, sobre todo ahora que ya no voy a ser su maestra, entonces eso también nos va a ayudar. Ahora sí que nos veamos como colegas internacionalistas. Y saben que el martes tenemos la charla con los embajadores. También yo creo que voy a preparar la evaluación del curso, esta evaluación anónima que me gusta preparar. Como dicen, si quieres mejorar y siempre hay áreas de mejora, pues es bueno tener esta retroalimentación de su parte. Entonces la voy a preparar para que nos evalúen a mí y a Liz
y con toda confianza nos digan cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Yo espero seguir dando clases. Este semestre no, voy a estar en pausa, pero a lo mejor ya vienen otros proyectos interesantes, entonces es bueno conocer también su opinión al respecto. En fin, pues bueno, los dejo ser libres, vayan al baño o cómanse rápidamente un tamal o lo que puedan, un atolito si ya su familia los tiene, a propósito de la invitación de nuestros queridos amigos del podcast. Y nos vemos ahora sí el viernes a las 6:30 y bueno, ya les pasaría los detalles de la evaluación y del convivio final, ¿vale? Sin miedo al éxito, ¿ok? Pues bueno, sobrevivan estos días de entregas y de exámenes, si es que tienen exámenes, y nos vemos el viernes sin falta, ¿vale? Cuídense mucho, ya estoy moviendo los memes del equipo, espero que salgan pronto. Nos vemos, cuídense. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bye. Felicidades a todos los equipos. Sí. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Bye, Lizeth. Excelente exposición.